Muy bien. Bueno, como ya mencionó Carla, vamos a darle continuidad a la lectura del libro y voy a comenzar con el capítulo número 5. Espero que lo disfruten, está interesante, mucho drama y bueno, voy a comenzar. El capítulo se llama Un amigote de la gente. Entre los amigotes de la gente del Ministerio Público se contaba un carpintero de la localidad. Hombre mal encarado, desaseado, a quien siempre se le veía con barbas de 8 o 15 días. Olía a todo, a sudor, a madera, a pies y a cola. Con frecuencia se embriagaban juntos, unas veces en la pulquería más cercana, otras en la primera piquera con que tropezaban, y otras más en el banco mismo del taller de la carpintería, sobre el que colocaban los vasos y las jarras del curado de apio, que era la debilidad de ambos. El carpintero era además hombre de mal vino. Ya medio tomado se volvía lépero, insolente, pendenciero, agresivo, injuriaba a las mujeres que pasaban a su lado y cometía cuanta infracción se le antojaba a los reglamentos de la policía, que la gente, lejos de reprimir, festejaba con risas estúpidas. Cerca de la carpintería, en una vivienda alquilada, habitaba el carpintero en unión de su madre y de una pobre mujer que había llevado a vivir a su lado, sin vínculo matrimonial. De ambos había nacido una hijita que tendría de 3 a 4 meses de edad. Esta mujer, por el odio, los celos y la malquerencia de la pseudo suegra, pensé que no me escuchaba. Ah, por la miseria y los malos tratos que del hombre recibía, vivía una existencia de tragedia, peor que la de una esclava. Durante el día tenía que atender a los quehaceres de la casa, cuidar de la criatura, servir de criada al hombre y a su madre, y hasta que saliera a conseguir para el gasto. Por la noche, soportar los golpes, las violencias, las impertinencias del sujeto aquel, envalentonado con el apoyo que invariablemente recibía de su amigo el agente del Ministerio Público. Una noche de tantas, el carpintero regresó más ebrio que de costumbre. Injurió y golpeó a la mujer y con ayuda de su madre, entre los dos, por la fuerza, le arrebataron a la criatura y a empellones la echaron a la calle sin más pertenencias que lo que llevaba puesto. Al día siguiente, a primera hora, por consejo que le dieron, la pobre mujer acudió a mí para contarme lo que pasaba y a pedirme, llorando, interviniera a fin de que su hijita le fuera de vuelta, ya que por su tierna edad todavía no tomaba más alimento que el que ella misma le proporcionaba. ¿Está ya registrada la niña? Pregunté. Sí, señor juez, aquí está el acta. Y efectivamente, el acta de nacimiento de la criatura, doblada, arrugada y sucia porque hasta en el seno la ocultaba la madre como si fuera un tesoro, estaba a la vista. De ella se desprendía que la niña era hija de la mujer que me la mostraba y de padre desconocido, porque solamente ella había acudido ante el oficial del registro civil a inscribirla y a reconocerla como su hija natural. Mandé llamar al defensor de oficio para que de inmediato atendiera el caso. Dispuse que fueran redactadas las actas del caso y que se hiciera saber a la gente del Ministerio Público la iniciación de las diligencias, a fin de que tuviera la intervención que por ley le correspondía. Finalmente, por la resolución fundada y motivada, ordené la entrega de la niña a su madre, mediante acto que habría de tener lugar ese mismo día. Al notificado a la gente del Ministerio Público, con el secretario del juzgado me mandó decir que se trataba de un amigo suyo, a quien defender, yo de meterme en ese asunto. Por lo contrario, me sacó, creo. Pero ya te escuchamos. Se Ok, escuchaba como entrecortado también. ok. ¿En dónde más o menos?
En la última que te quedaste. Ok, muy bien. Ajá. Am, Así que a la hora indicada y seguido de la mujer y de mi secretario, encaminé mis pasos hacia la vivienda del carpintero. En aquellos momentos, aun cuando hacía lo posible por conservar la ecuanimidad y la serenidad que correspondía a un funcionario de mi investidura, aunque me empeñaba en hablar pausadamente y procuraba que la modulación de la voz no delatara mi estado de ánimo, por dentro, tarde se me hacía por llegar al lugar de la diligencia, para ver si en mi presencia el señor representante de la sociedad se atrevía a repartir las amenazas que lanzó y para saber de una vez cuáles serían las consecuencias a las que me tendría que atener. Recorrimos el camino a pie. En el trayecto no hablé una palabra con nadie, solo pensaba en las amenazas proferidas. Sentía ganas de encontrarme con el agente de hombre a hombre, por este y por otros asuntos. Entramos a la casa del carpintero, una casucha pobre de 3 o 4 piezas. En la de la entrada, con unas cuantas sillas destartaladas por todo mobiliario, estaba el agente, el carpintero y la madre de este esperándome. La puerta que daba a la alcoba estaba cerrada con llave. Tras de mí entraron la mujer y mi secretario. Vengo, dije a los ahí presentes, en cumplimiento de un mandato dictado por mí mismo a hacer entrega de la menor a esta mujer que es su madre. Yo, exclamó el carpintero, a esa niña no la entrego por nada, es mi hija. ¿Tiene, le pregunté, manera de acreditar que usted es el padre de la niña? El carpintero seguramente no esperaba que esta pregunta le fuera hecha, así que desconcertado, volvió la mirada interrogante al agente del Ministerio Público, implorando su ayuda. El funcionario, que sostenía un cigarro prendido entre los dedos de una mano de alcohólico, con voz temblorosa y casi tartamudeando, intervino. La niña no ha sido todavía registrada y no se puede probar ni la paternidad ni la maternidad. Me extraña, repuse, que hable usted de esa manera. Si en vez de proferir amenazas en contra mía se hubiera tomado la molestia de leer las constancias del expediente formado, hubiera advertido que entre ellas figura el acta de nacimiento de la menor, por lo que sí está acreditada la maternidad de la niña y que esta señora es su madre. Vea los autos, aquí los tiene, por si no los ha visto. El agente y el carpintero, asombrados, vieron una y otra vez el acta. No podían creer lo que estaban mirando. Revisaron firmas y fechas y no acertaban a replicar. Por fin, el agente habló. Esta señora ha ido a registrar a la niña sin hacérselo saber a su padre, que también tenía derecho a reconocerla. Aun cuando así fuera, interrumpí. De momento, esta acta es la verdad legal y a ella nos tenemos que atener. Pero es que en este momento, agregó la gente, el propio padre está reconociendo a la niña como a su hija ante usted, que es el juez, y aunque no figure su nombre en el acta, es el padre. No dudo que lo sea, repliqué, porque algún padre debe tener, pero usted ha de saber que este momento no es el oportuno procesalmente para reconocer a un hijo y que la niña, por su edad, no puede estar sino en poder de la madre. Todavía no cumple 3 años y nadie más que ella la puede tener. El señor será el padre de hecho, pero no lo es en derecho, y no hay obstáculo para la práctica de la diligencia que motiva aquí mi presencia. Es que yo, como agente del Ministerio Público, me opongo a ella, porque el acto de nacimiento fue levantada sin la presencia y sin el consentimiento del padre de la niña. Su oposición debió haber sido materia de un procedimiento o de un recurso que usted no supo o no quiso hacer valer. Al serle notificada mi determinación y aún habiéndolo intentado, no hubiera tenido por efecto suspender esta diligencia, que no puede ni debe ser suspendida. Y dirigiéndome al carpintero, ordené: entregue usted a esta niña, señora, la niña que está... Entregue usted a esta señora la niña que está en su poder. No la entrego. Mi hija no está aquí en la casa, respondió el carpintero. Sí está, gritó la madre. Está en ese cuarto, pero la tienen encerrada. No está en el cuarto, insistió el carpintero. Sí está, señor juez, exclamó de nuevo la señora. Decididamente intervine en aquella discusión y dirigiéndome al carpintero ordené: esté o no esté la criatura, abra usted esa puerta. No puedo, no tengo la llave. Abra usted esa puerta, le ordeno. No la abro, no puedo, no tengo la llave. Usted abre la puerta o la tiro.
pues no la abro. En ese momento, colmada mi paciencia, sabiendo que me metía simplemente por negarse a cumplir con mi mandato, me fijé bien en la puerta. Era de madera, delgada, apolillada, ya muy vieja, aunque pintadita de un color oscuro. Me imaginé que no resistiría. Calculé mis distancias y con todas mis fuerzas, con la planta del pie, dejé ir el golpe. La madera polillada de la chapa voló en astillas. Fue tan fuerte el golpe que a las dos hojas de la puerta solas se volvieron a cerrar. Ante el asombro de la gente, del carpintero, de su madre y de mi propio secretario, lentamente volví a abrir la puerta. Penetré a la habitación y ahí, sobre un camastro de latón, ya sumido y colgado como si fuera hamaca, estaba dormidita la niña del pleito. ¿Ya ve usted, señor juez, cómo si estaba la niña? Observó la madre. ¿Ya ve cómo si estaba? Señora, ordené, recoja a su hija y llévesela. Pero, ¿y las ropas de la niña? Dijo la madre. ¿Qué le pongo? ¿Con qué la cambio? Dirigiéndome al carpintero ordené. Entregue usted la ropa de la niña. No hay ninguna, respondió. Volví la mirada hacia el ropero viejo que estaba en el cuarto. Lo revisé con los ojos de arriba a abajo. El carpintero, que debe haber comprendido mi intención, o tal vez adivinando mis pensamientos, dado lo sucedido a la puerta, se apresuró a abrirlo y entregar las ropitas de la niña a su madre. La señora hizo con ellas un bulto, tomó a la criatura entre sus brazos y salió con ella. Terminada la diligencia, ordené al secretario que redactara el acta. Luego pregunté a la gente, que había sido mudo testigo de lo ocurrido. ¿Tiene usted algo que decir? Si lo tiene, dígamelo. De momento, respondió la gente, no tengo nada que decir. Pero días después, aprovechando la gente su parentesco con un corresponsal de prensa, hizo aparecer en el periódico de la capital del estado, en el de la localidad y hasta en los del Distrito Federal publicaciones. Una de ellas a 8 columnas con leyendas como estas. Juez que rapta a una menor con torpe fin. Con lujo de fuerzas, un juez secuestra a bella joven. En complicidad con un secretario, un juez comete grave atentado. Las autoridades superiores del Estado me pidieron informes sobre aquellas publicaciones y hasta mandaron practicar una investigación. Pero bastó mostrar el expediente para ver que la bella joven del rapto tenía 3 meses y advertir que la entrega de la niña a su madre fue previo procedimiento seguido ante mí para que aquellas publicaciones pusieran en ridículo tanto a la gente como a su pariente, que con noticias faltas de verdad pretendieron vengarse de lo que en buen derecho no supieron o pudieron evitar. Días después de las publicaciones, cenaba yo en casa con mi mujer, cuando se presentó sin previo aviso un amigo de años. Le hicimos pasar al comedor y acompañarnos a cenar. La cena terminó y la conversación se alargaba. Ya era hora de ir a descansar y el amigo no se iba. Seguía y seguía platicando hasta que mi esposa tuvo que salir a ver a uno de los muchachos que lloraba. Mi amigo se cercioró de que mi señora se hubiera alejado y cuando estuvo seguro de que no podía ser oído, al tiempo que sacaba de la bolsa trasera del pantalón un periódico, alarmado me dijo, ¿ya viste el periódico? ¿Ya leíste lo que dicen de ti? No podía yo decirte nada porque aquí estaba tu señora, pero nada más a esto he venido. No, hombre, no. Mi señora está enterada de todo y las cosas no ocurrieron como lo dicen los periódicos. Pero lo que me extraña, lo que me admira, es que conociéndome como me conoces y sabiendo como sabes que a veces los periódicos resultan mal informados, que hayas creído lo que dicen. Mira, replicó mi amigo, yo sé que eres hombre serio, incapaz de muchas cosas, pero en materia de faldas, francamente, no sé si pueda decir lo mismo. Y aquí concluye el capítulo 5. No sé si queda tiempo para el 6. Es nada más como media página, es un párrafo chiquito. Sí, bueno. Le damos. El capítulo 6 lleva por nombre Un oficio de un juez auxiliar. El Código Penal del Estado, vigente en aquella época, había sido promulgado por el año de 1884 y la edición más conocida era una de principios del siglo, que en sus últimas hojas tenía unas láminas anatómicas para facilitar a los legos y aún a los letrados la descripción de las lesiones en el cuerpo humano. Sobre cada región anatómica de la cabeza, del tronco o de las extremidades aparecían números impresos,
y a la vuelta de la hoja, cada número daba a conocer el nombre científico de la región a que correspondía. Pues bien, un día recibió un oficio de un juez auxiliar de una ranchería lejana, que en su parte medular decía la letra: tengo el honor de poner a la disposición de usted el cadáver de quien en vida llevó el nombre de fulano de tal, el que presenta un jondazo en el número 2 del mono del código. Jondazo, entre rancheros, es la pedrada dada con honda y como el número 2 en las láminas anatómicas correspondía al pariental derecho. Debía inferirse que precisamente en ese lugar era donde el cadáver presentaba la lesión que le originó la muerte. Y listo. Culminó el capítulo 6. ¿Qué opinan? ¿Qué les pareció? A mí se me hizo muy dramático, pero bueno. Sí. Que continúe, nos quedan 7 minutos. Todavía nos queda algo de tiempo si quieres aventarte las 7 todavía. ¿Le doy al Hasta 7? donde lleguemos. Mande. El capítulo 7 hasta donde lleguemos. Hasta donde lleguemos, el capítulo 7. Muy bien. Aprovechemos el tiempo tiempo hasta donde alcancemos a llegar. ¿Qué tal si continúas con el capítulo 7, vale? Perfecto. Muy bien. Capítulo 7. La muerte del Secre. Cenaba yo con un grupo de amigos en un lugar céntrico de la población. La charla era amena, sabrosa, calientita, cuando no brotaba de los labios de uno el chispazo ingenioso de otro, salía el comentario festivo o el cuento de color subido. De pronto, a una distancia como de 2 cuadras, sonaron 5 o 6 disparos de pistola, rítmicos, acom- acompasados, como si el que disparó lo hubiera hecho sin precipitación, sin carreras, apuntando y calculando cada uno de los tiros. Uno de los del grupo comentó: por ahí se llevó a uno la tía de las muchachas. Momentos después, por las ventanas, se veía cómo la gente, presa de una curiosidad morbosa, corría hacia el lugar por donde los disparos fueron producidos. Siguió la charla, pero el tema cambió. Presintiendo la tragedia ocurrida, se habló de las condiciones de inseguridad que la población vivía, del terrorismo reinante, de las arbitrariedades de las autoridades municipales y del ínfimo valor que la vida humana tenía ante aquellos hombres, que parecían comprometidos en una lucha que ni ellos mismos hubieran podido explicar. Luego, más lejanos, sonaron otros 2 disparos. Usted, me preguntó uno de los del grupo, ¿no va a ver qué sucedió? Yo no, respondí. Si algo ha pasado, es a la policía, a la gente del Ministerio Público, a quien corresponde intervenir, no a mí. Mm, lo que es el agente a estas horas ha de andar en 4 patas, comentó otro. No tardaron en llegar las noticias de lo ocurrido. Alguien que llegaba de la calle nos dio la nueva. Acaban de matar al Secre. ¿Al Secre? Exclamamos sorprendidos. El Secre era un hombre prominente dentro del sector obrero de la localidad. Había sido uno de los iniciadores del movimiento sindicalista lugareño y que por su simpatía y magnetismo personal, por su temperamento inquieto, por su reconocida experiencia en las tácitas de lucha y por su inquebrantable idealismo, se había convertido en un verdadero dirigente, cuyo consejo, cuyas indicaciones y cuyas orientaciones eran siempre atendidas y respetadas. El nombre cariñoso con que se le llamaba le venía de que durante muchos años desempeñó el cargo de secretario en las actividades obreras. ¿Y cómo fue eso?, demandamos impacientes. Estaba en la peluquería, esta que está aquí luego, y desde la calle le tiraron. ¿Pero qué motivo hubo? Pues al parecer ninguno. Estaba ahí pelándose pacíficamente cuando desde una de las puertas de la peluquería lo balacearon. ¿Quién fue? No se sabe quién sea, pero ya lo agarraron. Después de lo que hizo, corrió en dirección del mercado, pero lo siguieron, y al querer meterse a la casa de Leoncio, lo alcanzaron y por poco lo matan. Se ve que está herido, venía lleno de sangre. En ese momento, por el rumbo del mercado, se oyó la sirena estridente de la ambulancia de la Cruz Roja. El recién llegado siguió diciendo: ahora no sé qué escándalos se traen en la comandancia. Ya se encerraron con el hechor y con los que lo agarraron. Y allá afuera hay una multitud que quiere entrar. Seguramente temen que, como lo saben hacer, suelten al preso y frieguen a los otros. Ya casi tiran las puertas. Desde las ventanas de mi cuarto en el hotel,
que no estaba a más de 150 metros del edificio de la presidencia municipal y de la comandancia de policía, pude darme cuenta de cómo durante toda la noche no cesó el ir y venir de la gente y de que grupos de obreros hacían guardia por las 4 calles que rodeaban los edificios para evitar algún mal a los detenidos o la liberación indebida del asesino. Recuerdo que unas mujeres llorando pasaron bajo mi ventana, tapándose la cara con velos negros. Al día siguiente, a las 9:30, el servicio del Ministerio Público, consignando los hechos y poniendo a mi disposición el cadáver del Secre y otro más de una mujer del pueblo que resultó muerta en los acontecimientos, así como a 6 u 8 detenidos. Tras el empleado que traía el oficio, venían los deudos de los difuntos periodistas, amigos de los detenidos, y una nube de curiosos y de personas que se interesaban por la libertad de alguno en particular. Pero el oficio del Ministerio Público no traía ni parte de policía, ni diligencias previas, ni declaraciones. Bueno, carecía hasta de la firma de la gente. ¿Cómo yo iba a recibir semejante papel? Subí a la agencia y pregunté al ayudante, ¿qué significa esto que hasta sin firma me mandan? Es que la gente todavía no llega y el secretario de la presidencia me dijo que este asunto se lo pasáramos a usted inmediatamente. ¿Y por qué no practicaron diligencias anoche? No sé, pero creo que la gente no estaba en condiciones. Tome su oficio y vaya a recogerle la firma. Si no se ha levantado, despiértelo. Mientras el oficio fue a la firma, procuré investigar extraoficialmente cómo había ocurrido los acontecimientos de la noche anterior. Me informaron que el Secre fue muerto en las circunstancias ya dichas, que el autor material de la muerte era un muchacho desconocido en la población, vestido como campesino, que no quiso dar su nombre y a quien no fue posible encontrar cosa alguna para identificarlo. Andaba en unión de otros 2 individuos que tomaron rumbos distintos y que se perdieron en la oscuridad de la noche. Resultaba muy sospechoso que hubieran querido ocultarse en la casa de don Leoncio, cuya amistad con el senador era bien conocida. Al ser perseguido, una mano anónima le hizo 2 disparos, uno de los cuales hirió a una mujer en una pierna, provocándole una hemorragia tal que cuando llegó la ambulancia a recogerla ya casi estaba muerta. Los que detuvieron al asesino en el trayecto hasta la comandancia lo golpearon brutalmente, y de no haber intervenido el propio comandante y cerrado las puertas, seguramente lo hubieran matado también. No solamente entre los obreros, sino hasta entre la gente de por sí pacífica, reinaba un ambiente de indignación y de irritación en contra del grupo político del senador, que ni los labios más discretos podían ocultar, porque de asesinato tan brutal y alevoso no había igual en las memorias de la población. El hecho de que las autoridades municipales no aparecieran por ninguna parte aquel día, el aspecto de agrarista del criminal, el intento de este para refugiarse en la casa de Leoncio y los múltiples antecedentes del senador y de sus secuaces producían entre la gente la certeza absoluta y la convicción plana de que de semejante villanía debía responder el grupo del jefe, que se había valido de la mano de una irresponsable para ocultar al verdadero criminal. Cuando los requisitos legales quedaron llenados, fui al hospital a practicar las necesarias e impresionantes diligencias de identificación de cadáveres, de descripción y fe de lesiones, y a presentar las necropsias, como habitualmente lo hacía. A pesar de que se me pidió y rogó que dispensara el cuerpo del Secre la autopsia, no me fue posible acceder, por considerar que el resultado de la investigación médica habría de ser de gran valor en la instrucción del proceso e indispensable para prevenir chicanas y marrullerías de la defensa. Mi negativa fue motivo de protestas y de disgustos, de críticas y hasta de que se me imputaran complicidades con las demás autoridades. El cuerpo del Secre presentó 5 orificios producidos por proyectil de arma de fuego, 2 de los cuales debieron determinar una muerte instantánea. Otra bala expansiva seccionó la femoral de la pierna izquierda de la mujer, partiéndola materialmente, de manera que la pobre señora debe haberse vaciado en unos minutos. El cuerpo revelaba un embarazo como de 8 meses, que por su forma particular hizo que yo le dijera a uno de los médicos que practicaran la operación. Lástima, porque era machito. No, licenciado, replicó el médico, no era machito, era niña. No, doctor, vea la forma de la mujer, lo que lleva adentro es hombre.
Licenciado, usted sabrá mucho de leyes, pero aquí se equivoca. Es niña. Confieso que de medicina y de obstetricia nada sé, pero la cocinera de mi casa me dio una regla que nunca me ha fallado, así que es machito. ¿Se juega usted la cena a que es niña? Juega, le respondí. Tomó el cirujano el bisturí, localizó rápidamente ciertas referencias anatómicas que no entendí y superficialmente ejecutó algunos trazos como de tanteo. Y luego, con una facilidad sorprendente, hizo un corte transversal diciendo según cortaba. Esto me sirve de práctica. Siguió entre tejidos interiores cada vez más profundos, separando capas de grasa y membranas hasta llegar al ser nunato que estaba invertido de cabeza y de espalda a nosotros. Yo jamás había visto espectáculo más maravilloso, ni concebía tanta perfección, así que, en verdad, me dije, que eso solo podía ser la obra de un Dios omnipotente e infinitamente sabio. Pidió al ayudante un forceps, desencajó la cabecita de la criatura, la sujetó fuertemente y tiró hacia afuera. Y ahí apareció el asombro, la maravilla del Creador, del Hacedor del universo. Pero era hombrecito, y yo había ganado la apuesta. El cadáver del Secre, ya debidamente cocido para hacer desaparecer en lo posible las huellas de la necropsia, vestido y amortajado, fue colocado en un ataúd y entregado a sus familiares, que lo llevaron al edificio del sindicato para rendirle honores póstumos y velarlo. En el juzgado se trabajó hasta la hora del crepúsculo, tomando declaraciones y practicando careos, para que al final de todo ello se concluyera que ninguno de los detenidos eran responsables de los golpes que presentaba el asesino, y que ninguno de ellos había hecho 2 disparos que causaron la muerte de la pobre mujer del pueblo. Y dicho sea de paso, el autor de la muerte del Secre persistió en su silencio. No dijo su nombre, ni fue posible arrancar de él ni una confesión de su crimen, ni una negativa, ni una explicación siquiera. Se aferró en no declarar y no declaró, a pesar del empeño que en ello pusimos. Sin embargo, los testigos presenciales lo reconocieron y señalaron como el autor material de los disparos que pusieron fin a la vida inquieta del Secre. Durante el curso del día, en el edificio del sindicato, convertido transitoriamente en capilla ardiente, los obreros se turnaron haciendo guardias ante el féretro que contenía los restos del camarada desaparecido. En los balcones, ventanas y fachadas de las casas de la población empezaron a aparecer crespones y gasas negras, que según alguien comentó, más que señales de luto o de duelo, eran manifestaciones mudas de protesta y de indignación por el proditorio asesinato que conmovió a la población. Vinieron representaciones obreras de la capital de los estados y hasta enviados especiales de organizaciones obreras lejanas. Por la noche, en el patio del edificio sindical, fue organizada una velada para despedir al compañero muerto. Asistieron los obreros del distrito, los empleados del comercio y de casas particulares y hasta público del que por su gusto no pisa un sindicato. Hubo discursos. Los primeros fueron meras oraciones fúnebres para el desaparecido, pero poco a poco aquellas elegías fueron subiendo de tono y de sentimentales y plañideras se tornaron en violentas peroraciones que no hacían más que reflejar el resentimiento popular. Entre las frases hechas de la demagogia lideril, con sabor a marxismo y con olor a la Tercera Internacional, menudearon los ataques abiertos, descarados, dichos a voz en cuello contra las autoridades del lugar. Salieron ahí a relucir el nombre del senador, del diputado local y del presidente municipal, a quienes se señalaba como a los autores intelectuales del crimen y como a los verdaderos responsables de la ola de terrorismo que azotaba la región. Y con ello, la velada funeraria degeneró en acalorado mitin que enardeció el ánimo popular, ya de por sí indignado, irritado y ávido de que las verdades fueran dichas a quienes las merecieran. La reunión se prolongó hasta avanzada la noche. Se convino en que al día siguiente, a las 11, tuviera lugar el entierro. Llevando el ataúd en hombros, el cortejo haría un recorrido por las principales calles de la ciudad, haciendo altos tanto para
remudar a quienes lo cargaran, como para ir pronunciando oraciones fúnebres y así hasta llegar al lugar del descanso eterno. ¿Vale? Por el tiempo que nos da la plataforma, yo creo que allí le cortamos, falta Muy muy poco, pero si quieres allí, lo dejamos y continuamos para la siguiente sesión. perfecto. Muy bien, y muchas gracias por tu participación. Gracias a ustedes por escuchar. Bueno, como no veo ninguna mano levantada, los vemos el próximo miércoles a la misma hora, a las 3 de la tarde. Comenzamos con comentarios, participaciones si gustan hacerlas y luego damos abierta la lectura. Sí, se aceptan voluntarios. Quien guste leer la siguiente sesión, por favor nos escribe en el grupo y nos organizamos. Sin nada más que agregar, muchas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego. Gracias Gracias por por acompañarnos. acompañarnos. Que tengan un buen día.